Muy buenas a todos, amigos, bienvenidos a esta segunda entrega de la secuencia de videos de Aprendiendo a jugar ajedrez desde cero. Recuerden que esta secuencia de videos va dirigida especialmente a aquellos pequeñines de la casa o a aquellas personas interesadas en aprender el ajedrez desde cero y aprender las bases que los llevarán a jugar mucho mejor. En este video nos vamos a concentrar en aprender el movimiento de cada una de las piezas. Además, vamos a aprender el concepto de la palabra jaque y jaque mate. Dos palabras muy populares en el mundo del ajedrez y que es muy importante que aprendamos qué significa. Vamos a empezar aprendiendo el movimiento de la pieza fortaleza por excelencia del ajedrez. Estamos hablando de las torres. Las torres tienen un movimiento muy fácil de aprender, ya que pueden moverse en línea recta hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es muy importante aprender de que todas las piezas pueden capturar las piezas del contrario, aunque la única pieza que no captura de la misma forma como se mueve es el peón. Quiere decir que la torre, así mismo como ella se mueve, puede comerse una pieza del contrario. Es decir, vamos a colocar por ejemplo acá una torre del contrario. La pregunta es, ¿será que esta torre puede capturar o puede comerse la torre negra? Pues sí, claro que puede comérsela ya que está en dirección vertical y la torre puede colocarse en el mismo lugar donde está la torre negra y a su vez comérsela y eliminar esa pieza enemiga del contrario. Vamos a continuar con la pieza consejera del ajedrez. Estamos hablando de los poderosos alfiles, piezas que custodian uno las casillas blancas y otra las casillas negras. Los alfiles tienen un movimiento muy fácil de aprender, ya que solamente pueden mover de forma diagonal, es decir, nunca pueden cambiar de color inicial de casilla. En este caso vemos que este alfil puede moverse en forma diagonal hacia esta dirección, es decir, hacia esta casilla, también puede mover hacia acá, hacia este lado y también hacia este otro lado. Recuerden utilizar sus alfiles en compañía para poder ser mucho más poderosos. Continuamos ahora con el movimiento de la poderosa dama. ¿Por qué decimos que es una poderosa pieza? Porque tiene la combinación del movimiento de una torre y de un alfil, es decir, puede llegar a muchas más casillas que esas dos piezas juntas. Sabemos que la dama puede llegar de forma vertical, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia este otro, como la torre, y también puede llegar hacia este lado, hacia acá también, a cualquiera de estas casillas que estoy colocando, como el alfil. La dama es una pieza muy poderosa y no por nada la pieza más valiosa del ajedrez. Ahora continuamos con el movimiento del rey. El rey es una pieza que imita los movimientos de la dama, pero solo puede mover un paso. Podemos decir que el rey está un poco cansado, pero no lo subestimemos, ya que en la parte final puede ser una pieza muy peligrosa de ataque. Es decir, vamos a ver, el rey puede mover hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás y de forma diagonal. Recuerden, no por ello hay que subestimar la fuerza del rey y además recuerden que el ajedrez se basa en la defensa del mismo. Ahora es el turno de la pieza más pequeña del ajedrez, pero también la más valiente. Además, el peón, además de poder avanzar, tiene otro tipo de movimientos. Tiene 4 tipos diferentes de movimientos que puede utilizar dentro de una partida. Vamos a empezar con el movimiento de avance. Los peones siempre van hacia adelante, pero cuando están en su casilla inicial, tienen la opción de poder mover 2 pasos o mover uno. Es decir, desde su casilla inicial, que estaríamos hablando de los peones blancos en la fila 2, uno del lado del otro, o los peones negros en la fila 7, uno del lado del otro. Ellos pueden optar por mover 2 pasos o mover solo uno, pero una vez que ya no están en esa casilla, pues solo irán de un solo paso hasta llegar al final
del tablero. Hay que saber que todas las demás piezas pueden capturar de la misma forma como mueven, pero el peón no. El peón puede hacerlo de una forma distinta, es decir, utilizando un paso a la diagonal para poder capturar. Cualquier pieza que esté a la diagonal del peón puede ser capturada. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Si este peón está en esta casilla, ¿el blanco puede capturar al peón negro? Pues claro que sí, claro que puede capturarlo. Y además, también el peón negro, si lo tocara mover, pudiera capturar al peón blanco. Recuerden, el peón come de forma diagonal un solo paso. De igual forma, hay que evaluar una tercera forma de mover el peón, ya que el peón, cuando llega a la última casilla, digamos que no tiene un camino más que avanzar, pero sufre una transformación, lo que llamamos en ajedrez una coronación. Esto significa que el peón puede transformarse en cualquier pieza del tablero menos otro peón o el rey. ¿En qué transformaríamos este peón? Pues muy probablemente en una poderosa dama, ya que es la pieza que tiene más movimientos. Además de este tipo de movimiento de coronación, el movimiento de avance, el movimiento de captura, también el peón tiene un movimiento especial que debe darse en una situación específica para que pueda ser realizado. Estamos hablando del peón al paso. Este movimiento lo veremos en una próxima clase. Para finalizar esta parte de los movimientos de cada una de las piezas, vamos a culminar con el movimiento del caballo. Para muchos principiantes quizás es el movimiento más difícil de aprender, pero una vez que aprendemos su función poderosa y sorpresiva dentro de una partida, pues ya todo es mucho más fácil y le damos mucho más valor a este movimiento. El caballo mueve en forma de L. Como vemos en las otras piezas, solo mueven en forma recta, pero en este caso el caballo desvía su dirección en forma de L para poder también saltar las piezas del rival y saltar nuestras propias piezas. Sabemos que el caballo es una pieza muy útil por eso mismo, porque puede saltar las piezas y además puede llegar a casillas que muchas de las otras piezas no pueden llegar, porque a diferencia del alfil, el caballo de una casilla blanca, por ejemplo, puede saltar a una casilla negra, y si está ubicado en una casilla negra, puede saltar a una casilla blanca, cosa que no podrá pasar con el alfil que mueve solo en diagonal. Entonces, ¿cómo realizaremos el movimiento en forma de L del caballo? Pues muy sencillo, el caballo puede dirigirse a cualquier dirección, pero solo dando dos pasos y luego el tercer paso es para formar la L. Por ejemplo, si queremos mover el caballo en dirección vertical hacia adelante, entonces vamos un paso, dos pasos y luego damos el siguiente paso, es decir, el tercero hacia un lado o hacia el otro. Y allí entonces formaremos la L, ¿verdad? El caballo puede saltar acá o puede saltar acá. Vamos a ver si quiere irse en otra dirección, por ejemplo, en dirección hacia los lados, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a probar con la derecha, por ejemplo. Un paso, dos pasos y luego el tercero para formar la L, es decir, acá o acá. Y así formaremos el movimiento del caballo. Vemos que ahora puede el caballo saltar acá o puede saltar acá. Y así sucesivamente en cualquier dirección. También es muy importante recalcar que el caballo solo necesita que la casilla donde llegará esté desocupada por una pieza propia. Si está ocupada por una pieza del contrario, recordemos que puede capturarla. Una vez que aprendimos el movimiento de cada una de las piezas, ahora nos toca aprender qué significa la palabra en ajedrez jaque y jaque mate. Es algo muy sencillo. Vamos a empezar con la palabra jaque. Jaque significa que el rey está amenazado. Simplemente eso. Y en ajedrez es muy importante aprender de que cuando el rey esté amenazado hay que colocarlo a salvo. Vamos a colocar un ejemplo de cómo un rey puede estar amenazado. Por ejemplo, vamos a colocar una torre negra en esta posición. Estamos observando que esta torre negra está amenazando al rey blanco.
sabemos que la torre, acabamos de aprender que la torre se mueve de forma vertical, ¿verdad? Entonces el rey está amenazado. En ajedrez existirían tres formas para poder salir de la amenaza. Vamos a pensar un poco cuáles serían las tres formas para salir de la amenaza. Una muy sencilla y la que más podemos utilizar es movernos a una casilla que no esté amenazada. Por ejemplo, el rey puede acceder a esta casilla que nadie lo amenaza o acceder a esta casilla que nadie lo amenaza. Otra forma de colocarnos a salvo del jaque puede ser colocar una pieza como escudo. Vamos a suponer que aquí está un alfil blanco. Y entonces este alfil podrá moverse acá delante del rey para interponerse entre la amenaza de la torre, ¿verdad? Entonces el alfil serviría como escudo. Otra forma también de salvarnos de la amenaza del jaque es simplemente comernos la pieza que nos amenaza. Como por ejemplo vemos en este caso, la torre amenaza al rey, pero la torre la está amenazando el caballo. Por lo tanto, en vez de mover al rey, entonces nos comeremos al caballo. Y así podemos salir de la amenaza de jaque. Ahora, ¿cuándo es jaque mate? Jaque mate simplemente significa que el rey está en jaque y no puede salvarse. Es decir, no puede utilizar ninguna de las tres opciones para salvarse del jaque. ¿Cuáles son las tres opciones? Repito, colocarse en una casilla que no esté amenazada, colocar una pieza que sirva como escudo y la otra es comerse la pieza que nos amenaza. Por ejemplo, vamos a colocar acá en esta posición al rey. Coloquemos una torre por acá y coloquemos otra torre por acá. Vamos a observar de que esta torre amenaza con comerse al rey y el rey tiene que buscar una de las tres maneras de colocarse a salvo. A ver, vamos a empezar a ver las opciones. Por ejemplo, tengo una pieza que puede colocarse delante de mi rey para poder salvarme. Pues no hay ninguna pieza, entonces no puedo utilizar ningún escudo. Ahora, tengo la posibilidad de comerme la pieza que me amenaza. No hay ninguna pieza del blanco, ni siquiera el rey, que pueda llegar a comerse la torre, que está siendo la pieza que amenaza, ¿no? Entonces, no puedo utilizar esa posibilidad. Ahora solamente me queda intentar mover al rey a una casilla que no está amenazada. Pero entonces vamos a verificar. ¿Será que el rey puede moverse a esta casilla? Pues no, porque esta casilla sigue amenazada igualmente por la torre. De igual forma puede ser si el rey se mueve hacia atrás. La torre seguiría con las mismas intenciones de capturar al rey, ¿verdad? Entonces vamos a probar con estas casillas. Esta o esta. Pues nada, no serviría de nada porque esta torre vigila también esas casillas y entonces si el rey se mueve allí podría ser amenazado. Y aquí en el ajedrez podríamos decir que la partida ya está decidida. Acaba de ganar el negro porque ha realizado jaque mate. Muy bien, entonces finalizamos este video que va dirigido hacia todos aquellos niños, aquellas personas que quieren aprender ajedrez y van dando sus primeros pasos y adentrándose a este maravilloso deporte ciencia. Culminamos entonces este video de la segunda parte de Aprendiendo Ajedrez desde cero. Y no sin antes quiero despedirme recordándoles que tienen allí la caseta de comentarios para poder exponer todas sus inquietudes o sobre temas que quieran ver en un siguiente video. Recordarles también que esta sesión se dedica al entrenamiento y al aprendizaje de nuevos amantes del ajedrez. Así también vamos a crear un espacio para las personas que tienen un poco más de nivel y quieran aprender temas un poco más avanzados. Síganos por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y sin más nada que acotar, recuerden que soy Ángel Salazar, entrenador de ajedrez. Hasta luego.